Muy buenas tardes. También están Romina y Natalia. ¿Cómo les va? Hola chicas, ¿cómo están? Y el doctor Rodolfo Mingarini, que acompaña a la familia como querellante en esta causa. Voy a comenzar con las damas, con las hermanas, que supongo además como hermanas el dolor es siempre más profundo, ¿no? Por todo lo que significa perder a un ser querido y mucho más en estas circunstancias. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron esas horas previas de Mauro? Vos, ¿qué estuviste? Las horas previas de Mauro fue antes de la aprehensión. Estaba en la vereda de su casa dialogando con mi mamá. Unos segundos mi mamá entra a su casa porque Mauro vive casa de por medio de mis padres. Cuando mi mamá sale de su casa, entra por un portón que da al patio, vuelve a entrar, sale por la entrada donde hay un negocio. Ella tiene un negocio, un almacén, y ya lo ve a Mauro aprendido en el suelo con los policías encima de él. Hasta ahí la detención. ¿Qué Sí. pasó después? Bueno, después empezaron a llegar varios móviles, lo que pidieron colaboración, obviamente. Hasta el día de hoy no entendemos, hubo más de 7 móviles, un dron, camioneta de infantería con otro personal, al cual se baja, y mi hermano ya con una esposa puesta, el personal de infantería se baja y le quiere tratar de poner otra esposa, a lo cual mi hermano gritaba porque tenía la mitad de su cuerpo y su pierna arriba del cuerpo de mi hermano. Mi papá se acerca y le dice que mi hermano tenía una operación de ese lado, una operación grave. Este dio caso omiso, es más, le dijo a mi papá que se fuera, que quién era él. Rajá de acá, le dijo, perdón, esas fueron las palabras. Tómatela de acá, y le dijo, soy el papá maleducado. A todo esto Mauro seguía gritando porque él tenía su pierna en el costal derecho de mi hermano, y le puso como pudo, todo doblado, le puso la segunda esposa a Mauro. Y cuando ingresó a la comisaría y ustedes intentaron contactarlo, ¿cómo fueron esos momentos, digamos? ¿Qué sabían ustedes de él y las circunstancias de la detención? Mirá, el momento de ingresar en la dependencia, no es solamente que Mauro desde su domicilio va derecho a la dependencia como debería ser algo normal, ¿no? Porque yo estando en mi casa ese sábado, un sábado a plena siesta, recibo un llamado de un vecino, de un conocido, que me cuenta que vieron pasar varios móviles y que en uno de ellos iba Mauro gritando y que ellos vieron cómo lo golpeaban. Debe ser más o menos 300 metros la diferencia de la casa de Mauro, que es donde lo aprenden, a donde lo ven estos vecinos, que ya han declarado como testigo, obviamente. Quiero remarcar esto, que antes de llegar a la dependencia policial, a la octava más precisamente, a Mauro lo fueron golpeando por el camino. Paran contadas 3 veces para golpearlo. Antes de llegar a la seccional, van a cargar combustible a una estación de servicio, a YPF, que está en JJ Paso, frente a la cancha de Colón. Sí. Llegan a la seccional primera, Medicina Legal, donde mi hermano ya desde el momento de la aprehensión habrán pasado 40 minutos, exagerando, y desde estar en plenitud física, por filmaciones de la primera, de cámaras cercanas a la seccional, se ve que mi hermano ya estaba inconsciente, que él no podía moverse por sus propios medios. Entonces la chofer, digo la porque es una mujer que manejaba el móvil donde mi hermano era trasladado, baja, se entrevista con la recepcionista, supongo, una oficial de guardia de medicina legal, y le pide que por favor la médica baje a atenderlo a Mauro a la caja del móvil, porque no se podía parar. ¿Esto en dónde? Disculpa. Esto es la primera, en medicina legal, antes de llegar a la octava. Antes. Exactamente. La médica de ese momento le dice que no, que de ninguna manera ella iba a bajar, que lo ingresen al hall, y así es como entre 4 policías
lo arrastran a mi hermano hasta el hall de la dependencia. Ahí la médica lo revisa, ella constata solamente escoriaciones en las piernas y los codos, que mi hermano tenía lastimado desde el momento de la aprehensión, pero en el examen médico da cuenta de que él no quería colaborar. Imagínate el estado que estaba mi hermano, que no podía ni siquiera hablar. Es más, por los registros fílmicos que hay en la estación de servicio se ve como un personal policial que acompañaba a mi hermano en la caja de la camioneta, lo quiere levantar la cabeza y él no podía, estaba inconsciente. Hasta ahí ustedes logran reconstruir lo que sucedió con Mauro hasta la seccional primera. ¿Qué pasa luego cuando ingresa a la comisaría octava y a ustedes les informan que él murió? ¿Cuántas horas pasaron? Cuando ingresa a la octava, hubo una disputa ahí porque al ver a mi hermano en el estado que estaba, supuestamente no lo querían recibir. Claro. Lo que tenemos entendido es que hubo un llamado de arriba, donde le dicen que igual, que lo reciban igual de la misma manera. Y el celador, los muchachos, por decirte de otra forma, porque soy personal policial, le piden Son colegas tuyos. Sí. Hay que decirlo, ¿no? Vos también pertenecés a la fuerza. Sí. ¿Los conoces? Sí, los conozco. Piden ayuda al celador de la seccional octava para llevar a mi hermano al calabozo, porque mi hermano no podía por sus propios medios. Es decir, que él seguía inconsciente. Así como estaba, lo tiraron en el calabozo directamente, porque lo tiraron, nunca se movió, nunca reaccionó, nunca habló, y lo dejaron ahí más de 12 horas a mi hermano. A nosotros, a nadie de la familia llamaron. Mi hermano 22:40 tenía la libertad, y a la 1:30 se dieron cuenta que mi hermano no respiraba. No sabemos, o sí sabemos, que pasó todo ese tiempo, que le dio tiempo para acomodar muchas cosas, entre ellos los libros, el horario y todo lo demás. Y recién a las 7:30 de la mañana, cuando mis papás van a buscarlo, porque mis papás se hicieron presentes 45 minutos después de haberlo aprendido, y le dijeron que vuelva al otro día porque faltaba el médico policial que lo examine y que examine a los policías, le dijeron a mi mamá. Entonces mi mamá preguntó por qué, porque ellos también estaban lesionados. Cuando mi hermano, hay testigos, hay vecinos, mi hermano nunca se resistió. Así que mi papá hicieron lo que le dijeron, volvieron a las 7:30 de la mañana, lo metieron en una oficina y le dijeron que Mauro se había muerto, así, sin más. Y mi mamá le dice, ¿pero cómo? Si a mi hijo se lo llevaron vivo. No, está muerto, dice, pero nosotros no tenemos nada que ver, fue la guardia anterior. En este proceso hay 2 guardias, porque cambian las guardias cada 12 horas, y en este proceso hay 2 guardias que intervinieron. La que lo recibieron y la que seguían estando cuando falleció mi hermano. Así que lo único que le pudieron decir a mi mamá, nosotros no fuimos, fue la guardia anterior. Nada más, nadie después, se contactó con nosotros, habló con nosotros, nadie, ni siquiera del ministerio, del gobierno, de la policía, nadie. ¿Hay una causa, doctora? ¿Hay personal pasó a disponibilidad? ¿Hay autopsia? ¿Qué pasó después de todo eso? Nada. No pasó nada. No hubo ni suspensiones, ni iniciación sumario investigativo por parte de forma interna, por parte de la policía. Desde el primer momento toma intervención en asuntos internos para la investigación de esto, pero es porque cuando pasan estas cosas de muerte en custodia del Estado, se activa una serie de protocolos que tienen que ver con tratados internacionales, los cuales Argentina ha adherido o inclusive impulsado varios de esos. Otro de los, por ejemplo, se aplica el protocolo de Minnesota para todo lo que tiene que ver con la autopsia y todos los análisis que están relacionados con la autopsia, como histopatológico y laboratorios y demás. Pero la realidad es que no hay un solo efectivo policial suspendido. Siguen trabajando. De hecho, sabemos que están circulando, porque inclusive
las mismas camionetas con los números, que eso sí están todos identificados, y también están identificados quiénes iban en cada una de las camionetas y de los móviles, tanto del comando de radioeléctrico como de guardia de infantería. No ha pasado nada, ha quedado ahí. Y desde hace ya prácticamente un mes y medio, ya van a ser 2 meses, el impulso investigativo básicamente ha sido todo con propuestas de medidas nuestras. O sea que si no empujan ustedes, no pasa nada. No, la verdad es que la predisposición está, es buena la predisposición, pero el impulso, digamos, oficial, por decirlo de alguna manera, duró las primeras semanas, los primeros 10 días, y después fue todo tener que buscar nosotros los testigos, empezar a buscar a ver si había algún tipo de filmación, hacer los cruces, ponernos a revisar todo, volver a presentar. Por ejemplo, no se han secuestrado ninguno de los celulares de ninguno de los policías que estaban actuando, y en una de las fotos sacada por un vecino se ve una filmación muy, muy, muy breve. Sí. Se ve a uno de los policías delante de toda esta cantidad de móviles para una sola persona, que eso hay que tenerlo en cuenta, filmando, y pero se ve, o sea, no es necesario, y eso no es necesario, es de manual, por decirlo de alguna manera, tendría que haber sido pedido. Entonces, esa es la situación actual. La predisposición, nosotros no podemos decir que no hay predisposición, pero por otro lado tampoco hay impulso. Y no hay avances, está claro, ¿no? Entendemos que puede llevar un poco más de tiempo, que son análisis de laboratorio, eso que llevan su tiempo, eso es razonable, pero ya van pasando 2 meses. Y lo que sí podemos afirmar es que todas las lesiones que se encontraron en el cuerpo de Mauro son todas lesiones vitales, así que todas esas lesiones fueron sufridas mientras él estaba vivo. Y que además, si bien puede resultar un poco duro, pero el tema es que él fallece por broncoaspiración de su propio vómito, que eso tiene que ver más que nada con una serie de convulsiones que ha sufrido en los últimos momentos. Y así que la verdad es que conforme lo que nuestro médico nos ha un poco ilustrado, el padecimiento y la agonía de Mauro fue durante una buena cantidad de horas, porque así como lo dejaron, así es como lo encontraron. Y teniendo en cuenta que la materia investigativa ha corrido más por su parte que por parte de la justicia, ¿hay alguna teoría respecto al ensañamiento, esto de tantos móviles para una sola persona, este descargo de ira que ustedes señalan en la caja de la camioneta? ¿Y sospechan de algún motivo? Algo que pueda justificar, nada justifica semejante acción, pero para encontrar el móvil detrás de la muerte. Es lo que nosotros hasta el día de hoy nos preguntamos, porque no entendemos. Él estaba en la puerta de su casa, no estaba generando disturbio, porque supuestamente hay un llamado donde dice que había disturbio. No estaba generando disturbio, no estaba generando nada. Ya te digo, no hay 2 testigos, hay vecinos de toda la cuadra que vieron lo que pasó, hasta menores, que Mauro estaba en la puerta de su casa. No entendemos, hasta el día de hoy como familia nos preguntamos si se equivocaron o qué pasó, pero él fue golpeado desde que lo suben hasta que lo trasladan en todo momento, porque hay cámaras por todos lados hoy en día, y no entendemos. Mi hermano muere con las esposas puestas. Es algo ilógico, no lo entiendo, ninguno. Imagínate mis papás que estuvieran en todo momento con él ahí, hasta decirle al personal policial: por favor, mi hijo tiene la llave de su casa en el bolsillo, ¿me la podés dar? Porque tiene su casa abierta, y se la tiró. Entonces vos decís, hoy en día, sí, estamos en Barrio Yapeyú, somos una familia conflictiva. ¿Qué debimos hacer en ese momento? Porque quizás así, me pregunto yo, como personal policial, quizás así hubiéramos tenido, más avance en todo esto, si hubiésemos sido otra clase de gente. No entendemos esa parte.
Lucas, ¿cómo se sigue, digamos? ¿Qué quieren ustedes, digamos, a partir de todo esto de seguir buscando respuestas? Mira, más allá del dolor, ¿no?, que genera la pérdida de un ser tan querido como era Mauro para nosotros, hay cuestiones que son más que preocupantes, que es lo que realmente a nosotros nos tiene ocupados, por decirlo de alguna manera, porque si bien a Mauro ya no lo tenemos ni lo vamos a tener, ni sus hijos tienen a su papá, ni mi mamá a su hijo, estas personas están en la calle, están trabajando, tienen un arma y pueden repetir lo que hicieron con él con cualquier persona de la sociedad, ¿no? Lo que más nos preocupa que es la realidad de que, como lo había mencionado Rodolfo anteriormente, Mauro muere bajo custodia del Estado, que es algo gravísimo que haya sucedido y que casi a 60 días de ocurrido el hecho pensemos que la investigación está en stand-by, por decirlo de alguna manera. Creemos que no se toma con la importancia que debiera tomarse estos casos, ¿no? Porque el Estado es garante de la vida de cada persona, de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y eso es realmente lo que nos preocupa, que el Estado debe proporcionarnos respuestas, debe proporcionarnos la verdad y sobre todo con una investigación integral, imparcial, porque es fácil decir murió en una dependencia, pero ¿qué pasó todo el tiempo? ¿Qué pasó desde el momento cero que él estaba a la puerta de su casa y es aprehendido? Hay, como lo vengo diciendo, hay una serie de acciones y omisiones. Acá no solamente tienen responsabilidad los policías que participaron en ese momento, hay muchas personas involucradas y necesitamos respuestas. Creemos que hay buena predisposición por parte del fiscal Hernández, pero yo tengo que decir que al día de hoy no he tenido ninguna charla, no lo conozco sinceramente, no he tenido la oportunidad de hablar. Eso es lo preocupante, ¿no? Porque esto pasó acá, pasó en Santa Fe, en una ciudad de pocos habitantes, por decirlo de alguna manera, y el temor es ese, ¿qué puede llegar a pasar, ¿no?, si todo esto queda en la nada? Y justamente hablabas, por supuesto, de la responsabilidad del Estado. ¿Hubo diálogo con algún otro área del Estado? Por ejemplo, el área de derechos humanos, ¿se los recibió? ¿Qué se les dijo? ¿Se les está dando apoyo? Mira, tuvimos una reunión con la Secretaría de Derechos Humanos. Yo le envié una nota, por eso nos recibieron. Emilio Jatón se comprometió a una gestión para entrevistarnos con el señor ministro de Seguridad, con Cococcioni. Eso no ha pasado hasta el día de hoy, y como te repito, nadie se ha comunicado con la familia ni puesto a disposición en ningún momento. Y como te decía antes, esto es un caso de extrema gravedad. Acá se violaron los derechos humanos de una persona, de un ciudadano. Lo golpearon y lo atormentaron, por decirlo de alguna manera, desde el momento de la aprehensión, porque esto pasa un sábado a la siesta delante de muchas personas que incluso podrían haber estado sus hijos ahí. Gracias a Dios no lo presenciaron, pero a mi hermano lo violentaron, lo golpearon delante de muchas personas, incluso en sus genitales, delante de mi madre. Entonces yo creo que acá tendríamos que repensar, ¿no?, si quien debe tomar la investigación no es otro organismo, buscar más por el lado de la justicia federal, porque acá el mismo Estado que está siendo cuestionado es quien lleva adelante la investigación. Romina, suponemos, ¿no?, que el dolor es muy grande, pero ¿cuál es el mensaje que querés dejar vos al resto? Porque ustedes están viviendo un calvario y además no lo tienen más a Mauro. Exactamente, como decía mi hermano, nosotros vamos a seguir avanzando, no lo vamos a volver a ver más y a tener más a Mauro. Estamos más fuertes y unidos cada día, sosteniendo a nuestros padres, a nuestra mamá que llora por su hijo,
a sus 5 hijos, el mayor de 13 años y el menor de 10 meses. Es terrible lo que sucedió. La violencia institucional, los derechos que se vulneraron de mi hermano, no puede pasar desapercibido. No se puede naturalizar la muerte de mi hermano de tal manera que fue atormentado y torturado, y no tenemos ninguna respuesta. No queremos que vuelva a suceder en la sociedad. Estamos muy preocupados por esta situación, no solo como familia, sino como sociedad, de que todas estas personas inhumanas sigan estando en la calle, trabajando como si no hubiera pasado nada y naturalizando la muerte de mi hermano. ¿Cómo sigue la causa, doctor? Bueno, todavía no tenemos causa. Parece mentira, parece raro, y yo trato de ser lo más claro posible. El fiscal está investigando, esa sería un poco la situación. Hace 2 meses que esto se inició, la autopsia se hizo rápidamente, se tomaron testimoniales, se secuestraron el registro fílmico y demás, y después, bueno, como dije antes, el impulso lo fuimos realizando nosotros, pero ahí está, no hay todavía ninguna imputación, no hay un sumario disciplinario, que es lo que generalmente debería haber, y yo quiero recordar que el último caso que tuvo Santa Fe, nuestra ciudad, que yo tengo memoria, ¿no? No sé si vos recordás que fue el caso Duarte, en la época que era ministro Rosúa, que eso generó la disolución de robos y hurtos. Fue un caso parecido, y la verdad que ahora han pasado casi 30 años y podemos decir que por lo menos tuvieron los reflejos para actuar rápidamente, que no lo estamos viendo acá. Y por otro lado también está la cuestión del sufrimiento innecesario, no solamente del momento en que lo privan de libertad, lo trasladan, y como decía Lucas, contaba Lucas, ¿no?, el tormento innecesario, la tortura, etcétera, sino que después el abandono en la propia comisaría. Entonces eso, digamos, eleva el nivel de lo que tiene que ver con la vulneración. Y por otro lado también genera mucho miedo, que es lo que está, me parece, diciendo Romina, ¿no? O sea, es una sensación de inseguridad que realmente uno no lo puede manejar. Les agradezco a todos que hayan venido. Queríamos contar la historia de Mauro, queríamos acompañarlos. Esperemos que tengan esa respuesta y esa justicia que están esperando, al menos saber qué pasó y por qué, porque nadie merece morir así. Y por supuesto acompañamos a sus papás, que me parece que son hoy las personas que hay que apuntalar. Así que gracias a Romina, Natalia, Lucas y al doctor Rodolfo Mingarini. Gracias.